Estamos en contacto en esta mañana con la capital de la República. Queríamos tocar este tema que no puede quedar al margen, ¿no? Lo que está pasando en la economía del Ecuador. No ha sido un año sencillo, ha sido un año difícil, consecuencia de los apagones, de la falta de un modelo de economía que permita la inversión, permita un crecimiento económico y la generación de empleo. Pero vamos a dialogar con el economista Mauro Tejada, exfuncionario del Servicio de Rentas Internas, con más de 20 años de experiencia en el ámbito tributario nacional y de fiscalidad internacional. Se ha desempeñado, ha tenido cargos importantes dentro de lo que es la actividad tributaria, y con él vamos a conversar sobre lo que ha sido el año 2024 en el tema tributario, cómo ha funcionado. Primero le saludo cordialmente al economista Mauro Tejada. Bienvenido a este medio que llega a todo el país y a la red informativa que estamos generando. Buenos días. Buenos días, Clever. Qué gusto estar acá. Creo que todavía estamos un poquito a tiempo para desearle un feliz año a usted, a sus radioescuchas, y un gusto estar acá. Muy buenos días. Bueno, en todo caso, ¿cómo nos fue en el 2024? Se habla de que hemos tenido una reducción en el crecimiento económico, en el crecimiento de la economía, de que el Producto Interno Bruto también ha caído, y desde ese punto de vista, ¿cómo esto ha afectado el tema tributario, que es un tema importante para dotar de recursos económicos al funcionamiento del Estado? Sí, Clever, ha sido un año bastante complicado el 2024. De hecho, las previsiones que se tienen para el cierre de este ejercicio fiscal en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto es una contracción del 0.4%, de acuerdo a cifras que ha manejado el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, hay otros establecimientos, como por ejemplo la Comisión Económica para América Latina, que establece que probablemente cerremos en una contracción del 0.9%. Y eso ha venido, digamos, muy vinculado con esta crisis energética, que es una de las más fuertes de los últimos 15 años. Evidentemente, el impacto que tuvo el crecimiento de 3 puntos porcentuales en el IVA, si bien es cierto, muchos de los productos que normalmente consumimos los ecuatorianos tienen relación con esos productos de la canasta básica, que no tienen, digamos, una implicancia del IVA como tal, una imposición del IVA como tal. Sin embargo, todos los demás productos y servicios que normalmente consumimos como ecuatorianos tienen este gravamen del 15%. Todos esos elementos, esos componentes, de una u otra manera han afectado al crecimiento económico, más allá, digamos, de las buenas gestiones que pudieron darse en varios ministerios y en atención a ello, por ejemplo, los convenios y tratados internacionales que de una u otra manera alientan también al sector productivo. Sin embargo, estos elementos sí han tenido un impacto, digamos, considerable, importante dentro del crecimiento del Producto Interno Bruto. Así que ahí tenemos digamos, una cifra macroeconómica que usted muy bien la mencionaba, un tema de contracción de la economía que guarda mucha relación, ¿no es cierto?, con este efecto en el decrecimiento de las ventas. Haciendo números única y exclusivamente de aquellas ventas relacionadas con el IVA, que es, digamos, las cifras por donde podemos inferir para saber qué ha pasado con esas ventas, podemos observar que en el año 2024 aproximadamente ha habido un decrecimiento de 1.500 millones. Cifra importante, evidentemente, y que guarda relación justamente con esta contracción de la economía. Sin embargo, sí es importante mencionar que hay una cifra récord de recaudación, que son aproximadamente 20.000 millones de dólares, y de una u otra manera, siendo el 54% del presupuesto del Estado la recaudación tributaria, pues ha generado importantes y contingentes recursos a las arcas del Estado. A ver, Mauro, este me llama la atención. Hay un decrecimiento de la economía en el país, pero suben, y usted habla de una cifra récord dentro de lo que es la obtención del pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas. ¿Qué influencia hay? ¿Los 3 puntos? ¿Se están mejorando los niveles de cobro o de eficiencia en la recaudación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se puede entender esto? Me parece que hay varios elementos, Clever, ¿no es cierto? Desde pensar que efectivamente ha habido un impacto de estos 3 puntos porcentuales de IVA, y eso aproximadamente corresponde hasta el mes de diciembre, hasta el 28-29, que todavía
no teníamos cifras completas del Servicio de Rentas Internas, aproximadamente unos 1.300 millones sola y exclusivamente por los 3 puntos porcentuales de IVA. Sin embargo, también tenemos alrededor de 1.570 millones que se tuvo, digamos, de manera ocasional de recaudación por parte del Servicio de Rentas Internas, alentado justamente por los temas de contribuciones temporales que tuvimos por el tema de seguridad, la contribución que pagaron las empresas y los bancos, y acordémonos también todo el tema relacionado con la remisión que tuvimos en el año 2024. Eso, que aproximadamente corresponden a 1.500 millones, son valores que en el 2025 no los vamos a tener y que alienta, digo yo, de alguna manera y alerta también, por supuesto, al gobierno a poder establecer estructuralmente qué es lo que va a pasar a futuro, qué es lo que va a pasar en este 2025 para que esos valores que fueron ocasionales en el 2024 pues se mantengan en el 2025. Hay un tema importantísimo también ahí. Usted recordará que en el año 2024 se incluyó como parte de las obligaciones que tienen los grandes contribuyentes todo lo relacionado con las autorretenciones, y en atención a ello, pues aproximadamente 1.600 millones de dólares están vinculados a estos 20.000 millones y que se encuentran relacionados con este componente de autorretenciones. Como menciono, son valores que, si bien es cierto, se los mantuvo de manera ocasional en el 2024, sin embargo, ahí justamente está el que el Servicio de Rentas Internas, el gobierno, el Ministerio de Economía, inclusive, ¿no es cierto?, pueda establecer políticas, dinámicas diferentes con la finalidad de poder abastecer este hueco fiscal que vamos a tener en el año 2025. Mauro, ¿qué tan eficiente está en el cobro de los impuestos del Servicio de Rentas Internas? ¿Por qué le pregunto esto? Porque evidentemente también hay una cartera vencida que se hace, no sé si difícil cobrar o qué influencias hay para que no se pueda cobrar una cartera vencida. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Se vuelve necesario impulsar mejoramiento en los controles? ¿Qué sé yo? ¿Qué se podría hacer al respecto? Siempre, Clever, es pertinente pensar fuera de la caja, como yo menciono, ¿no es cierto?, diferente de lo que se ha venido haciendo, y eso es lo que evidentemente tiene que hacer el gobierno, el ministerio, el Servicio de Rentas Internas en la gestión del cobro de los tributos como tal. La gestión y el procedimiento, los procesos y el talento humano que tiene el Servicio de Rentas Internas me parece que influye, ¿no es cierto?, positivamente justamente en la obtención de estos 20 millones de dólares. Pero va cambiando, la economía, ¿no es cierto?, tiene otras matices, cómo se gestiona el tema financiero, cómo se gestiona todo el tema empresarial, evidentemente con el paso de los años, con la globalización y todo lo demás, genera nuevos procedimientos. Y eso también tiene que alertar a las administraciones tributarias justamente a poder establecer mecanismos adicionales, nuevos, innovadores, pero sobre todo relacionado con el uso de la información. Hoy con la inteligencia artificial, con la Big Data y todos esos temas, evidentemente existen oportunidades para que el Servicio de Rentas Internas y todas las administraciones tributarias, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, pues puedan optimizar sus procesos de control. Normalmente, digamos, y de manera histórica, de la recaudación que se obtiene, aproximadamente el 7% corresponde a esa gestión que de manera directa hace el Servicio de Rentas Internas. Entonces, bajo ese elemento, bajo esa premisa de esos 20.000, alrededor de 1.400, 1.500 millones, pues corresponden de manera directa a esas gestiones que, en atención a las facultades que tiene el Servicio de Rentas Internas y que correctamente las efectúa, pues también inciden en la obtención de estos 20.000 millones de dólares. Ahora, Clever, usted hacía alusión a qué pasa con estas obligaciones que se encuentran vencidas, con esas obligaciones que son impagas, que son imposibles de cobrar, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer una distinción bastante importante y es prudente y evidentemente susceptible de que la gente la pueda conocer. Las obligaciones tributarias pueden quedar en firme, aquellas obligaciones sobre las cuales la administración tributaria ha generado un proceso de control, y en atención a eso, porque el contribuyente no generó ninguna alternativa judicial o de reclamo administrativo, ¿no es cierto?, ha dejado vencer, y en atención a eso, pues
el Servicio de Rentas Internas tiene toda la potestad y facultad para cobrarlas. Ese no es el valor significativo. De hecho, para eso, el Servicio de Rentas Internas tiene un sinnúmero de procedimientos y la norma tributaria, un sinnúmero de normas que regla de una u otra manera ese procedimiento de cobro, incluido el proceso coactivo, por supuesto. Sin embargo, el grueso corresponde a esas obligaciones que se encuentran judicializadas. Aproximadamente son 3.500 millones de dólares que se encuentran tanto en sede judicial, en primera instancia, en tribunal, como en casación. Y es lo que yo siempre digo, Clever, eso es parte de la seguridad y de la certeza jurídica que tiene un contribuyente. La posibilidad de que, en atención a que no se encuentra de acuerdo, ¿cierto?, con una posición técnica que ha tenido el Servicio de Rentas Internas, puede establecer judicialmente una alternativa de poder poner sobre la mesa su punto de vista. ¿Para qué? Para que un tercero, un juez, pueda dirimir y pueda establecer cuál es la posición correcta. A mí me parece que en la práctica, querido Clever, todo el tema relacionado en la parte jurídica y judicial del tema tributario, me parece que es el menos contaminado del sistema judicial. Y eso, digamos, pensando un poquito más allá, tal vez debería replicarse para todos los elementos o las partes judiciales, jurídicas, que no tienen relación con la parte tributaria. Hay que aprender de lo bueno también, ¿no? Perfecto. Mauro, yo le quería preguntar algo en función a lo que usted está manifestando. ¿Habrá de pronto una estimación, una especie de cálculo de cuánto se evade en el tema tributario en el Ecuador? ¿Y por qué le pregunto esto? Veía un dato, por ejemplo. Aquí en la ciudad de Cuenca tenemos, y en el Ecuador, ¿no?, gran cantidad de ventas informales, ¿no? Y solamente le cuento aquí en un mercado, no sé si tendrá conocimiento, hay un centro comercial, el Arenal, donde se mueven millones de dólares en actividad comercial, pero que no generan ningún tipo de impuesto. ¿Cómo se podría calcular esto o cómo se podría obviar esto y lograr, en este caso, que el Ecuador tenga una mejor recaudación a partir de que no se evadan o que no se den a través de la informalidad estas evasiones? Bueno, CEPAL maneja un número importante ahí, estableció que para el Ecuador, por ejemplo, hay una evasión y elusión tributaria de aproximadamente 6.500 millones, tanto en tributos internos como en tributos externos. Sin embargo, todo lo relacionado con generación de cultura tributaria, generación de procedimientos que puedan establecer controles, procesos de auditoría, de determinación, de seguimiento, del cumplimiento de esa obligación, van a ayudar y van a abonar para que esa evasión y elusión tributaria que existe, pues vaya disminuyendo. Sin embargo, los esfuerzos son menores, ¿no es cierto?, si no vamos atendiendo justamente a esas posibilidades tecnológicas que tenemos. No solamente hablo por el Servicio de Rentas Internas, sino también por los gobiernos autónomos descentralizados. La gestión tributaria mucho está relacionado con el tratamiento de la información. Y si ese tratamiento de la información todavía la hacemos y la gestionamos como lo hacíamos hace 20 años, como lo hacíamos hace 15 años, como lo hacíamos hace 10 años, evidentemente los resultados van a ser minoritarios. Por eso para mí es imperante, importante, pero sobre todo urgente, ¿no es cierto?, hacernos partícipes de todas estas inteligencias artificiales, big data y procesamiento de información, justamente para poder establecer esos nichos en los cuales se encuentran sectores con mayor evasión y elusión tributaria. ¿Qué es lo que debería hacer ahí, digo yo, el Servicio de Rentas Internas del gobierno y los gobiernos autónomos descentralizados? Trabajar de manera mancomunada, ¿no es cierto? Establecer probablemente beneficios relacionados a esos emprendedores, justamente con la finalidad de poder catastrarlos y en atención a eso, primero, obtener información que es lo principal. Probablemente el tema impositivo, Clever, en valores, son valores muy bajos, ¿no es cierto?, pensando y comparándolo con los 20.000 millones, por ejemplo, que es la cifra que se cerró en el 2024. Pero sí deberíamos pensar cómo, ¿no es cierto?, darle esa facilidad al emprendedor, a la persona, digamos, que está empezando con un negocio y en atención a ello lo que necesita es establecer, ¿no es cierto?, todo un marco jurídico, legal y de gestión empresarial
que le facilite las cosas. Eso es importantísimo. Sin embargo, cuando probablemente la política y la definición es gravar a ese pequeño, ¿no es cierto?, imponerle un impuesto, y en atención a eso, lo poco o mucho que pueda generar, recaudar, me parece que por ahí probablemente tenemos que pensarlo un poco diferente. Pero yo digo, por eso quiero hacer ahí muy reiterativo, Cleber. Para mí lo importante, ¿no es cierto?, para poder establecer esos nichos en donde se genera evasión y elusión, es poder verificar en atención a la información que tenemos, ¿no es cierto?, quiénes son. Y eso la única manera de hacerlo es a través, digamos, de este procesamiento de información y en atención a ello, la generación de las mejores políticas. Oiga, Mauro, a mí me llamó la atención, estuve hace un tiempo atrás en Santiago de Chile, y todos, hasta las personas que venden en la calle, tenían una identificación que entiendo, le preguntaba a uno de ellos, vendía, me acuerdo, unos souvenirs, ¿no? Y le decía, ¿cómo pagas? Pagamos una cifra básica cada año, decía, ¿no? Pero todos están en el ambiente o están en el sistema de recaudación, están identificados para que no haya esa evasión. ¿Será posible por acá esto? Digo, no sé, ¿no? Por supuesto, y por eso yo digo, hay que trabajar de manera coordinada y mancomunada con los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos tienen información importante justamente de esas personas naturales que en atención al negocio pequeño, a la autorización que solicitaron, al catastro de un bien, es decir, un sinnúmero, ¿no es cierto?, de fuentes de información que de una u otra manera pueden abastecer también el catastro del Servicio de Rentas Internas. Mauro, le quería preguntar... Más allá... Cleber, perdón. Sí, siga nomás, complete. Le decía, pero más allá de poder catastrar a todas esas personas es también generarle a ese pequeño comerciante, a ese emprendedor, a esa persona natural, todas las facilidades para que sepa que durante la primera etapa de su emprendimiento, para que conozca que durante los primeros momentos de ese emprendimiento, de ese negocio que tanto le ha costado, ¿no es cierto?, las administraciones tributarias, tanto la central como las descentralizadas a través de los gobiernos autónomos, son, ¿no es cierto?, quienes les van a acompañar, dándole inclusive, ¿no?, temas de capacitación, temas de reforzamiento en el tema financiero, en el tema impositivo, en el tema tributario. Cuando lo pensemos así, Cleber, ¿no es cierto?, cuando veamos que efectivamente el abrir las puertas, el poder generarle una estructura jurídica, una estructura empresarial fuerte, eficiente, de acompañamiento por parte del ente de control, por parte del gobierno, por parte del Estado, en esos primeros pininos que tiene el empresario, es importantísimo. Yo creo que es justamente lo que decía hace un momento, pensar un poquito diferente, mi querido Cleber. Oiga, Mauro, aquí hay un tema que me parece interesante, que valdría la pena que usted comente. Este tema, ¿es posible detectar uno de los temas que más ha generado debate en el Ecuador, el tema del lavado de activos, ¿no?, que también pasa pues a través, ya se ha hablado, de la conformación de empresas fantasmas? ¿Cuánto podría aportar un sistema de rentas internas para un tema que está agobiando justamente al país, sobre todo por la vinculación del narcotráfico? Recordará usted, Clever, que hace pocas semanas fue aprobada, ¿no es cierto?, con todas estas vicisitudes que tuvo esa normativa, la ley de lavado de activos o la famosa ley antipillos, que hoy por hoy ha sido admitida por Corte Constitucional justamente en atención a lo que la Asamblea ha señalado de la inconstitucionalidad en aprobación de la misma, que bueno, ya eso es un tema totalmente diferente y que el ente jurídico pues lo establecerá de manera oportuna. Sin embargo, en esa norma, justamente la motivación y la justificación de esta estaba relacionada con la obtención de recursos, uno, si bien es cierto eran valores pequeños, y dos, procedimientos que ayuden a establecer, ¿no es cierto?, controles a todos estos personas, entes jurídicos y demás que entran en esta trama de lavado de activos. Evidentemente complicado, Clever, pensar, ¿no es cierto?, que desde una sola normativa se puede luchar, pelear en contra de esta trama de lavado de activos. Sin embargo, sí es importante, como yo siempre menciono, ¿no es cierto?, hay mucha normativa en este momento que está sobre la mesa y que solamente hay que regresarla a ver y aplicarla. Mire,
la ley de régimen tributario interno establece como uno de los reconocimientos o una de las maneras de reconocer el impuesto a la renta a través del incremento patrimonial no justificado. Es una herramienta poderosísima que tiene el Servicio de Rentas Internas, que tiene el gobierno y que tiene el país, ¿no es cierto? Porque esto no pasa por un funcionario, esto no pasa por un gobernante, esto pasa por la seguridad y la certeza jurídica que debemos y tenemos obligación los ecuatorianos. Esa normativa de incremento patrimonial no justificado, ¿no es cierto?, permitiría y permite, porque está en la norma, ¿no es cierto?, procesos de control para poder verificar, evidenciar y determinar, ¿no es cierto?, si Mauro, Clever, Pablo, Andrés, no sé, cualquier persona, todo su patrimonio se encuentra efectivamente respaldado y justificado con el trabajo que él produjo. Mauro, si no lo hace, si me no está lo diciendo hacer, que es ya cuestión de voluntad del Estado, ¿no? Porque yo creo que con el Servicio de Rentas Internas, el sistema financiero, la superintendencia de bancos, se podría, en otras palabras, detectar fácilmente quienes no tienen un patrimonio que pueda justificarse. Así es, Clever, y esa es en realidad de la dinámica detrás del incremento patrimonial no justificado. ¿Cómo puede, digamos, motivar y justificar una persona que en el año 1, ¿no es cierto?, tuvo un vehículo y en el año 2 tiene 5 vehículos y tiene 2 propiedades, 2 bienes inmuebles? Si hacemos el comparativo de cómo se obtuvo esos bienes con su declaración de impuesto a la renta, con las acreditaciones que tiene el sistema financiero nacional y con su estilo de vida, evidentemente vamos a poder concluir que hay un incremento patrimonial no justificado, que incluso se encuentra penado, en atención a lo cual Fiscalía, ¿no es cierto?, tiene la obligación de hacer la revisión pertinente. Pero como yo menciono, hay un sinnúmero de normativas, un sinnúmero de articulados que pueden, en atención a cómo se las ha escrito, ¿no es cierto?, poder llegar a servir para la verificación de este lavado de activos. Así que ahí, evidentemente, lo que hace falta, ha habido buenas intenciones, por supuesto, no lo vamos a decir que no. Sin embargo, me parece que hay que hacer un poquito más, ¿no es cierto? Ahí está la voluntad política. Faltaría, de pronto, Mauro, voluntad política y construir más cárceles, pues en este caso en el Ecuador. Sí, bueno, ya ese es un tema que se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Porque en realidad donde debería trabajarse es en el tema social. Cómo fomentar el empleo, cómo establecer mecanismos para que esas personas que, digo, los estudiantes, ¿no?, cuando salimos de una institución educativa superior, lastimosamente la inserción en el sistema productivo, en el aparataje productivo es mínimo, y ahí está justamente el pensar, ¿no?, qué debemos hacer y qué se tiene que hacer para poder establecer mecanismos, procedimientos y aplicaciones normativas que ayuden a esa inserción. Mire, Clever, y con esto quiero abonar a esta pregunta que usted menciona. Las instituciones educativas superior, con la Ley Orgánica de Educación Superior, establecen la posibilidad de estos centros de transferencia tecnológica. Cuando anclemos estos centros de transferencia tecnológica con el aparato productivo y con las políticas que tiene el gobierno, créame, Clever, que el tema del empleo va a tener un despunte. Recién veía una institución educativa superior de Loja, me parecía interesantísimo cómo utilizaban este mecanismo normativo, estos centros de transferencia tecnológica. Incorporaban a sus mejores estudiantes como parte de estos centros de transferencia y estos centros de transferencia trabajan de manera directa con la empresa privada. Usted necesita mejorar la semilla de arroz, ¿no es cierto? Entonces, la empresa va a la universidad hace el anclaje, la innovación, centro de transferencia tecnológica y ahí tiene 17 plazas de empleo directo. Si antes usted insertaba 7 de cada 100 estudiantes en el sistema productivo, hoy con este mecanismo esta universidad está haciéndolo con aproximadamente 17 alumnos. Qué interesante, Mauro, ha sido muy interesante. Ya en la parte final, quiero escuchar su comentario. ¿Qué perspectivas tenemos en este 2025 cuando se está debatiendo el tema
de los impuestos a nivel del Ecuador, la propuesta de que más bien hay que bajar para invitar a la inversión, ¿no?, que tiene que buscarse el mecanismo para que el Ecuador se abra a la inversión, y esa puede ser una propuesta para que se baje, en este caso, el impuesto al valor agregado, otro tipo de impuestos para motivar a la inversión. ¿Qué escenario ve para el próximo año? Para este año más bien. Bueno, el escenario evidentemente es complejo. Un año electoral, evidentemente, indistintamente de que tengamos una crisis energética, una crisis de institucionalidad y todo lo que podemos pensar detrás de las crisis económicas, en realidad un año electoral es bastante complicado. Y no solamente por el momento, en el año electoral como tal, sino inclusive eso también, digamos, tuvo de una u otra manera implicancia en los efectos del 2024, porque el empresario, el emprendedor, normalmente espera, ¿no es cierto?, saber qué pasa en el escenario político para tener certeza de si su inversión va a tener o no el retorno que espera. Pero más allá de eso, yo he escuchado, como usted menciona, algunas situaciones relacionadas con el tema tributario que han generado los diferentes candidatos. Y en realidad es penoso porque muchos de esos realmente corresponden a temas muy demagógicos, ¿no? El IVA en este momento son aproximadamente 1.300 millones, los 3 puntos porcentuales. En el año 2025 serán 1.800 millones. Decir, ¿no es cierto?, que vamos a bajar el IVA del 15 al 12 o al 13%, pensando que vamos a tener una brecha que cubrir, en realidad me parece irresponsable si no decimos cómo vamos a cubrir esa brecha. Por supuesto que podemos bajarla, porque la norma está ahí. Le corresponde al presidente establecer si la baja al 13% con un decreto. El tema importante ahí es decir, si vamos a bajar el IVA, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a cubrir esa brecha que eventualmente es de 1.800, 1.900 millones en el año 2025? Ahí está justamente el hacerle pensar al candidato. Dígame, ¿no es cierto?, ¿cómo esos 1.800 millones van a ser suplantados? Si usted se va a quedar se va a quedar con un hueco fiscal importante ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento que evidentemente nos lleva a la discusión, pero más allá de eso, como yo menciono, hay que pensar estructuralmente en el Estado, ¿no es cierto? ¿A dónde tenemos que ir? Y usted toca un tema importante ahí, Clever, el tema de los contratos de inversión y de la inversión, no solamente extranjera, sino de la inversión local. ¿Cómo podemos abonar para que Clever, Mauro y cualquier persona que quiera invertir en el Ecuador, por más que sea un negocio pequeño, mediano o grande, tenga la seguridad y la certeza jurídica para hacerlo? Y para mí la respuesta es una sola. Probablemente yo lo llevo a un tema muy simple, ¿no es cierto? O dos muy simples. Uno, la institucionalidad, generar institucionalidad. Y dos, tener certeza jurídica. No es posible aquí, mi querido Clever, que no ocurre, porque es un ámbito en el cual yo me muevo, que es el tema tributario, no ocurre en el tema tributario, digamos, en todas las instancias jurídicas. Sin embargo, en otros estamentos jurídicos, evidentemente se ve cómo se venden sentencias, cómo la posición que tiene el actor o el demandado, dependiendo de cuánto vale esa sentencia, ¿no es cierto?, va a ser posible que gane la demanda. Cuando tengamos esos dos elementos, institucionalidad y certeza jurídica, Clever, créame que con toda la norma que tenemos, que no va a ser suficiente más, me parece que vamos a tener un crecimiento importante respecto de la inversión. Y solo para culminar, Clever, mire, en Perú y Colombia, la inversión extranjera directa es de aproximadamente 14.000 y 15.000 millones de dólares. En Ecuador, ¿sabe cuánto llegó la inversión extranjera directa? 170 millones de dólares. Ni siquiera para poder hacer comparativos, ni siquiera la calculadora me da para poder establecer cuánto es la proporción que yo tengo en Ecuador respecto de lo que pasa en países vecinos. Así que cualquier gobierno que fuese, de aquí en adelante, lo que tiene que establecer es justamente esa posibilidad de estructurar de manera fuerte, robusta, lo que quiere como Estado y como gobierno, ¿no? Perfecto. Mauro, ha sido muy interesante, le estaré molestando en otro momento para seguir hablando de estos temas que son importantes y que sobre todo
ayudan a conocer, a entender a la población. ¿Algo más que quiera agregar? Ha sido interesante. No, Clever, nada más que sepan, que conozcan, que digamos, mucho, yo siempre digo, en este momento tenemos que arrimar el hombro, todos los ecuatorianos, absolutamente todos. Y es pertinente, es necesario, es obligatorio que hoy por hoy la academia, las personas profesionales, los que tenemos conocimiento en A o B sector, y todos los ecuatorianos que queremos sumarnos para que este país salga adelante, creo que es el momento en el cual debemos generar esas fuerzas. Así que esa va a ser un poco la propuesta desde algunos estamentos que estamos trabajando acá en la ciudad de Quito, Clever, justamente para que la academia, los profesionales y todos podamos establecer, ¿no es cierto?, una suerte de recomendaciones, por así decirlo, para que en la medida de lo posible se vayan generando indistintamente de quién sea el gobierno, ¿no? Pensando justamente que esto debe ser a largo plazo. Eso nada más, Clever, y qué gusto poder haberlo acompañado. Perfecto, gracias al economista Mauro Tejada, experto en el tema tributario.